Buenos días. Estamos llegando al final del curso y no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablaros de un acontecimiento muy poco usual. El hecho de que en España, sobre todo en la península, vayan a suceder tres eclipses solares de manera consecutiva durante los años 2026, 2027 y 2028. Es un suceso astronómico muy raro. De hecho, ya un eclipse solar es un suceso que no sucede todos los días. Y además que se vea en la zona donde vivimos es más difícil y que además tengamos tres seguidos, pues es mucho más complicado todo. Pero lo primero es comentar o recordar que era un eclipse. Recuerdo que un eclipse o un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados. Claro, el Sol el cuerpo que se pone en medio proyecta una sombra sobre el otro. Evidentemente, por las órbitas que tiene la Tierra y que tiene la Luna, el Sol nunca va a poder estar en medio. Si estuviera en medio sería catastrófico, ¿vale? Porque nos absorbería. Con lo cual solo nos quedan dos posibilidades. O que la Luna se interponga al dar vueltas alrededor de su órbita con la Tierra, o que sea la Tierra la que se ponga delante de la Luna. En este caso, los tres eclipses que vamos a tener son solares, es decir, la Luna va a estar delante de la Tierra. Como veis en la imagen, hay una zona de umbra que es de sombra total, es decir, que la Luna ocultará totalmente el Sol, en uno de ellos, y otra de penumbra, donde, bueno, pues sí que se va a notar que va a variar la luminosidad y que van a suceder, dependiendo de lo cerca que estemos de esa zona de umbra, pues van a suceder unas cosas u otras. Como ya os digo, son tres eclipses, los tres son un poquito diferentes y vamos a ir viendo un poquito uno a uno en qué zonas van a ser visibles totalmente, en qué zonas parcialmente, para que en función de dónde estéis en las fechas en las que ocurran, pues los podéis observar o no. Y sobre todo indicaros que si vais a observar directamente el eclipse, que uséis protección, es decir, uséis unas gafas con filtros, si usáis algún telescopio que uséis ese telescopio con filtros, porque los daños pueden ser muy graves dentro de los ojos. Bueno, pues vamos a ver con los tres eclipses qué sucede. Bueno, pues el primero, estos son los tres eclipses que van a suceder. Estas zonas que se ven aquí marcadas son por donde la zona de umbra, es decir, donde el eclipse va a ser total, o en el caso del 2028 va a ser anular, ya veremos ahora, luego lo veremos. Y las fechas son estas, apuntarlas. 12 de agosto del 2026, 2 de agosto del 2027 y 26 de enero del 2028. Este último, como nos pillará en principio en el colegio, pues seguramente, bueno, seguramente no, haremos alguna actividad para que podamos participar todos y todos aquellos que queráis, pues lo podamos ver. Siempre y cuando lo que sucede con los eclipses, que sea un día despejado y que lo podamos ver, porque si está nublado, pues la cosa ya se complica un poco. Bueno, pues vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de estos eclipses para que en función de dónde estéis y con quién estéis, podáis planificar el hecho de que podáis observar y que no os pongáis nerviosos cuando de repente se haga de noche, cuando estáis en pleno día. Vamos con el primero de ellos. El primero de ellos ocurrirá el 12 de agosto de 2026, es decir, dentro de 2 meses y poco, ¿vale? Eh, es un eclipse que va a suceder al atardecer, ¿vale? Con lo cual es importante en este caso que la zona donde vayamos a ver el eclipse, pues sea una zona elevada donde el sol se ponga, el horizonte no esté muy elevado porque si no, no podemos. Aquí os pongo unas pequeñas zonas donde a la hora en la que empieza el eclipse y donde se va a dar su totalidad. Como veis, pues desde Santander hasta Segovia, toda esta franja que hay aquí, ¿vale? Toda esta franja que está aquí, es donde se puede ver totalmente. En Madrid, si veis, no se ve totalmente. Se va a ver, veis aquí el 99%, pues no se va a acabar de ver totalmente, pero bueno, la verdad que se va a, desde luego que el día se va a oscurecer casi, casi, casi completamente, un poquito antes de lo que hará después, pues bueno, las 9 y pico, que es cuando se da el ocaso del sol ese día. 12 de agosto de 2026. Vamos a ver cómo se va a ver ese eclipse en las zonas, sobre todo, que tienen eh, oscuridad total. Para ello, vamos a usar un programa que se llama Stellarium. Vamos a ver, aquí está Stellarium. Es un programa que sobre todo se usa para ver las estrellas, para ver las posiciones de las estrellas, pero en este caso nos va a permitir sin ningún problema pues ver el eclipse. Como veis, se carga un horizonte con un cielo, una tierra,
Y aquí nos aparece una serie de opciones. En esta parte de aquí abajo, bueno, pues podemos quitar el fondo, podemos hacer una serie de cosas, pero lo primero que tenemos que ver es dónde vamos a estar. Tendremos que buscar en qué lugar vamos a estar. Nosotros en este caso, pues para esta hemos buscado, es aquí arriba tengo la ventana de ubicación, hemos buscado una zona donde el eclipse sea total, para ver qué efectos se van a dar, ¿vale? Bueno, pues en este caso hemos buscado el pueblo de la Abuela Áurea, que está aquí, y vamos a ver qué va a suceder ese día, en esta zona y en otras zonas de la zona de Villa. Claro, tenemos que ir al día y la hora. Este programa me permite ir hacia adelante y hacia atrás para ver cuáles sean las condiciones en un determinado día en una determinada zona. Es muy interesante. Bueno, pues se me abre la ventana de fecha y hora. Pues nos vamos a ir al 8 de agosto, perdón, al 12 de agosto. Y como habéis visto en la ventana antes, el eclipse empieza aproximadamente sobre las 7:30. Pues nos vamos a ir aproximadamente a esa hora. Vamos a ir un poquito menos, vamos a ir a las 26. A ver qué sucede por ahí. Como veis, nos tenemos que situar, pues aquí tengo Venus, que después, si tenéis un telescopio ese día podréis verlo, y si os fijáis, nos vamos acercando, y todavía la Luna está casi que no se ve, sin embargo, poco a poco se va a ir comiendo al Sol. Vamos a acelerar un poquito, que lo puedo hacer con este, vamos a ir como se mueve, pues vamos a ir moviéndolo. Vamos a acelerar un poquito más, si os vais viendo. Poco a poco se va a ir metiendo la luna dentro del sol. Por supuesto, en este momento, si vais a estar observando el eclipse, por favor, gafas con filtros, que si no os podéis quemar la retina, básicamente. No hay otra historia. Como veis, poco a poco se va a ir ocultando. Cada vez habrá menos luminosidad. No os preocupéis que no vamos a llegar al árbol, ya lo he probado. Y va a llegar un momento, y lo voy a parar, ahí. Y voy a ir a velocidad no. Ahí. Y lo voy a parar justo en el momento de que la ocultación sea total. Si os fijáis en ese momento, ya Stellarium nos va a dar que se nos va a hacer de noche. Es más, posiblemente depende de dónde estéis y depende de las condiciones, podréis ver algunas de las estrellas. Venus seguro que va a aparecer por ahí y seguro que la vais a poder ver. Recuerdo que Venus, después del Sol y de la Luna, es el objeto más brillante que tenemos. Y fijaros, ¿qué podemos ver cuando el eclipse sea total? Que va a durar un minutito y poco, o sea, que no os despistéis. Vamos a poder ver esas capas exteriores de la atmósfera del Sol que normalmente no son visibles. ¿Vale? Va a ser un espectáculo es un espectáculo digno de ver. Ya os digo, minutito y poco, porque en breve el Sol, he vuelto a dar pause, en breve el Sol perdón, la Luna va a empezar a dejar de ocultar el Sol y si os fijáis, Stellarium ya nos va a devolver la luminosidad y aunque poco a poco la luminosidad va a volver. Sí que es verdad que como el ocaso este día le va a quedar poco tiempo, pues la verdad es que vamos a tener dos puestas de sol, digámoslo así, muy consecutivas. Bueno, pues esto es lo que vais a ver si vais a una zona de donde se pueda observar el eclipse. El segundo de los eclipses sucederá el 2 de agosto de 2027. Como veis, también estaremos de vacaciones y también es en el mes de agosto. En este caso no es al atardecer, es, bueno, al amanecer tampoco porque, como veis aquí, por ejemplo, en Madrid empezará a las 10 menos cuarto y la plenitud empezará a las 10:51. Si os fijáis aquí, la zona de oscuridad está en el sur de España. Solamente la parte de Cádiz, Ceuta, Málaga serán las que vean el eclipse de forma total. El resto de la península lo va a ver en un determinado porcentaje. Si veis aquí estas bandas que tenemos en el dibujo, pues nos va a dar el porcentaje, ¿vale?, de oscurecimiento. En el caso de Madrid es un 86%. Pues el 2 de agosto del año 2027 tenemos este eclipse, que en el caso, por ejemplo, de Madrid va a ser parcial. Vamos a ver cómo, si estáis aquí en Madrid ese día o estáis en alguna otra zona de la península, más o menos cómo vais a ver el eclipse. Para ello, vamos a arrancar dos programas. En este caso vamos a arrancar Google Earth, podemos usar cualquier otro programa, pero claro, queremos situarnos, ¿vale? Es decir, ¿dónde vamos a estar ese día? Bueno, pues tendremos que saber las coordenadas, en este caso la latitud, la longitud y la altitud. Eso, por ejemplo, Google Earth nos va a dar. Lo vamos a buscar ahora. Y después, como hicimos en el anterior eclipse,
Ahí ya teníamos las coordenadas metidas, vamos a meter las coordenadas para poder ver el eclipse como se va a ver en nuestra posición. Bueno, pues para ello lo primero que vamos a hacer es arrancar Google Chrome, para arrancar Google Earth, vengo por aquí. Es un programita, bueno, pues se arranca de manera online, no hay ningún problema. Aquí ejecuto Earth. Si lo habéis usado alguna vez, os saldrá esto porque si os aparecen los proyectos que hayáis tenido y si no, directamente le dais a explorar Earth aquí arriba. En este caso ya he buscado el colegio, ¿lo veis? Aquí lo tengo, el Colegio San José. Si me sitúo o clico dentro de este puntero, me aparece que estamos en el Colegio San José. Si os fijáis aquí abajo, ¿vale? Me aparecen tanto la latitud como la longitud como la altitud. Me voy a situar, ¿vale? Luego me situaré cuando ya tenga abierto Stellarium sobre este punto. ¿Para qué? Porque me va a dar exactamente las coordenadas. Bueno, pues vamos a arrancar ahora Stellarium. Arrancamos Stellarium y en este caso hoy vamos a introducir las coordenadas, os voy a decir dónde se introducen de forma manual. Venimos aquí a la ventana de ubicación, también le puedo dar F6, y me aparecen aquí. Yo las metería aquí en latitud, longitud y elevación. De hecho, yo creo que la tenía ya guardada por aquí. Aquí tengo el Colegio San José. Como veis, si yo me voy a Google Earth y pongo el puntero encima del puntito rojo, aquí abajo a la derecha me aparece latitud, longitud y altitud, que son los datos que yo he introducido aquí. Le podéis poner un nombrecito, como he hecho yo, y lo guardéis para otras veces que añadís a la lista y ya lo tenéis guardado para otras. Muy bien, pues ya tengo ya estoy situado en la superficie terrestre. Ahora lo que tengo que hacer es irme al día y hora del eclipse. En este caso es el 2 de agosto del año 2027. Pues en mi ventana de hora me voy al 2 de agosto del 2027. La hora del eclipse eran las 9:45. Bueno, pues me voy a las 9:45 a ver qué pasa. Perfecto. Vamos a ver, quitamos la ventana y a ver dónde está. Ah, aquí está. ¿Veis? Venus posiblemente cuando se oculte el sol lo veréis, ¿vale? Y aquí fijaros que está a punto de empezar el eclipse. Vamos a ver en Madrid qué veremos en esa fecha. ¿Veis? Se va ocultando exactamente. Como vimos el otro día, que como veis se va ocultando, igual que en el eclipse que hemos visto total, pero cuando llegue el final ahí va a haber una pequeña diferencia. Veis que Venus se va a ver en cuanto la luminosidad baje muy bien. Venus se ve muy bien. Que nadie se asuste, que ese es el nombre del Sol, ¿vale? No, no es que aparezca por ahí otro astro. Como veis, prácticamente va como en el eclipse total, pero llega un momento en que nos queda esta media luna sin cubrir y vuelve otra vez a separarse la luna del Sol. En este caso, desde Madrid, en este día, no se verá de forma total, no se verá esas capas exteriores del Sol, como se ve en un eclipse total, pero seguramente la luminosidad bajará tanto que sí que es verdad que se verán posiblemente estrellas y nada. Claro, todo esto siempre y cuando no esté nublado. Ese es el problema que tenemos con los eclipses. Por último, vamos al tercero de ellos, el eclipse anular. En este caso, por la distancia que hay entre la Tierra, la Luna y el Sol, normalmente suelen ser totales, pero también existen los eclipses anulares. ¿Qué quiere decir? Que la Luna no rellena completamente el disco solar y queda un pequeño anillo alrededor, efectivamente, donde se ve el Sol. En este caso, haremos actividades en el colegio, ¿vale? Porque nos pillan en día lectivo. El eclipse, como veis aquí, empezará sobre las 4:30 hasta las 6, todavía ahí será de día. Tendremos que buscar un sitio donde el horizonte no nos tape, evidentemente, tanto el sol como la luna, para poder ver el eclipse, pero lo intentaremos estudiar con antelación, ¿vale? Haciendo una serie de preparaciones y una serie de mediciones que haremos ese día en el colegio. Eclipse anular de 2028, que vamos a ver qué es lo que vamos a ver ese día cuando estemos observando. Recuerdo, como siempre, con nuestras gafas con filtros o bien con el telescopio que también le pondremos unos filtros para poder observar sin ningún tipo de problema. Tenemos nuestro Stellarium abierto otra vez. Como ya tenemos guardadas las coordenadas de nuestro colegio, pues nada, las buscamos. Aquí estamos en el Colegio San José. Y lo que tenemos que ir es en nuestra ventana de fecha y hora, evidentemente en este caso al 2028. Estamos en enero, estamos el día 26 y recuerdo que el eclipse empezaba aproximadamente un poquito
años, por ahí más. Vamos a ver si lo hemos calculado bien. Efectivamente, aquí está empezando nuestro eclipse, como todos estos eclipses que hemos estado viendo. Vamos a acelerar un poquito a ver qué es lo que vamos a ver. Como veis, poco a poco vuelve la luna a interponerse entre el sol. Si os fijáis, aquí sí que nos van a estorbar, ¿vale? Estos elementos que añade Estelario. Pero bueno, hay una manera de quitarlos que venimos aquí y quitamos la parte del suelo, ¿vale? Por eso tenemos que estar en una zona bastante elevada, porque es que si no, no vamos a poder ver absolutamente nada. Vamos a acelerar un poquito, ¿veis? Lo vamos a ir viendo, hasta que en el caso de Madrid con su latitud, no vamos a ver el anillo perfectamente hecho, sino que vamos a ver como si tanto el Sol como la Luna formaran dos círculos tangentes aquí en este puntito, ¿vale? Tangentes interiores, en este caso, que se cortarán en uno. Vamos a seguir un poquito más hacia adelante, para que comprobéis que a partir de ahí la Luna vuelve a seguir. Si bajáis un poquito en latitud, pues lo podríamos ver. Y a partir de aquí, esto será lo que veamos ese día. A estas horas ya, posiblemente, el día 26 de enero a las 6:20, posiblemente ya sea de noche y ya no veamos. Pues esto es lo que veremos en cada uno de estos dos eclipses. Dependiendo de la hora, dependiendo del día, dependiendo de dónde estemos, veremos una cosa o veremos otra. Si os fijáis en esta última imagen, veis que aquí se para la parte de sombría. ¿Por qué? Porque aquí ya está el ocaso. Ya el sol está por debajo del horizonte y ya no podemos ver absolutamente nada más. Bueno, pues esto es en cuanto a los eclipses. Sí que os recomiendo, por ejemplo, hay muchas películas que hablan de eclipses. Os recomiendo esto, Lady Halcón, de los años 80, que nadie se ponga nervioso. En los años 80 las películas ya eran en color y está muy bien, ¿vale? Sobre caballeros, brujería, ¿vale? Una historia de amor, unos buenos, unos malos, como siempre en estas historias. Os recomiendo porque el centro de la película es un eclipse. Os he hecho un poco de spoiler. Y una frase, ¿no? De este montaje que hemos hecho del eclipse del 12 de agosto, una de las frases que salen en esa película es: cuando el día se hace noche y la noche se hace día. Solo espero que disfrutéis los eclipses, que estéis donde estéis dentro de la península, vais a verlos, seguro. Y sobre todo que cuando los veáis, que toméis las medidas de precaución, sobre todo para que no os dañéis los ojos. Estéis mirando al sol y si no tomáis las medidas, seguramente dañaréis los ojos. Si alguien quiere, hay un libro sobre estos tres eclipses, hay enlaces, hay vídeos. Si alguien está interesado, que me los pida. No obstante, los que sí que estéis en otoño del 27 preparando el eclipse del 28, a eso seguro que os los voy a dar y vamos a trabajar. Que paséis buen día.